Steve Jobs en 2008 lanza el iPhone, que es el mayor invento para mí de la historia de la humanidad. Promete ser la herramienta más potente de la historia y lo consigue. ¿Qué pasa? Que con este lanzamiento desbloquea un tipo de economía que no existía antes, que es la economía de la atención. Nosotros creamos este proyecto para construir el móvil que a nosotros nos hubiera gustado tener. Cogimos un avión y fuimos a China a buscar un proveedor y justo aquí descubrimos una empresa en el Reino Unido que hace móviles para gente mayor y vemos que lo hace con Samsung. Un montón de padres y madres se nos acercan diciendo, oye, esta solución es literalmente lo que yo busco como primer móvil para mi hijo o para mi hija. 4 meses, 700 móviles en 27 países. Todavía no entiendo cómo 6-7 personas cada día nos compran un móvil porque no las estamos yendo a buscar. No vendemos móviles, vendemos 3 horas al día. A mi abuela de 86 años, que hice un podcast que funcionó muy bien, le han deseado la muerte. Es algo que ya está tan normalizado que a nadie le impacta. Que a mi abuela de 86 años le deseen la muerte. La gente no le impacta. Es que es una barbaridad. TikTok o los Reels utilizan literalmente el famoso truco de la tragaperra, de deslizo hacia abajo y no sé qué va a aparecer. Muchos padres, tú vas a un restaurante y ves que le han puesto el iPad en la cara al niño, que me parece lamentable, pero lamentable. Se ha convertido en el nuevo chupete. El iPad es el nuevo chupete de los bebés. They just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Taking things so seriously. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Oh, por fin. ¿Cuánto tiempo esperando este momento? De media, la gente pasa 5 horas mirando la pantalla de su móvil. Si multiplicamos esto por 75 años de uso de teléfono, estos son 15 años mirando tu móvil. Las redes sociales han aumentado los problemas de salud mental de manera brutal. En España, 9 de cada 10 niños consume contenido adulto, empezando desde los 8 años. Es decir, que tu hijo, que te piensas que es tan inocente, mientras está encerrado en su cuarto con su tablet o con su ordenador, lo más probable es que esté viendo porno, aunque tenga 8 o aunque tenga 10 años. Si eres de los que le preocupa el uso excesivo de las pantallas, este podcast te encantará. Pero si eres de los que considera que no usa tanto el móvil, que las redes sociales no son tan peligrosas, no son para tanto, o que tu hijo está a salvo y seguro en su habitación con su ordenador, este episodio te va a incomodar y quizá te cambie la vida. Bienvenidos al episodio número 6 de Rompiendo el Molde. Hoy tengo la suerte de entrevistar a un miembro de nuestra red de emprendimiento, Kinect. Albert Beltrán está teniendo un impacto brutal en la sociedad. Con 25 años decidió emprender y cofundó Balance Phone para dedicar su vida a uno de los problemas más notorios pero más ignorados de la actualidad, la adicción a los móviles, con especial foco en los más vulnerables, los jóvenes y los niños. Espero que os guste. De promedio la gente usa 5 horas el móvil y Balance Phone lo reduce a 1 hora y media, lo que supone un ahorro de alrededor de 3 horas y media al día. ¿Podrías explicarnos cómo Balance Phone logra esta reducción tan significativa o tan drástica incluso? Porque a mí la verdad es que cuando lo leí por primera vez me sorprendió bastante que la gente fuese capaz de reducir tanto su uso, y tú incluido. ¿Y qué impacto crees que tiene en la vida de los usuarios? Sí, pues mira, lo que nosotros hacemos antes de empezar con el proyecto es intentar entender por qué los móviles son adictivos. Entonces, nosotros llegamos a 2 conclusiones. La primera, son 2 conclusiones muy obvias, pero muy ciertas. La primera es por las propias aplicaciones optimizadas para captar tu atención. Llámale redes sociales, juegos, apuestas, streaming o pornografía. Y lo que hacemos nosotros es eliminar sistemáticamente todas estas aplicaciones. En Balance Phone no son compatibles con el móvil, ni en app ni en web. No puedes acceder a este tipo de aplicaciones. Y por otro lado, los móviles, el propio diseño de las interfaces está diseñado con muchos colores, notificaciones muy estimulantes y con componentes que están diseñados ya con este
objetivo de captar la atención del usuario y lo que hacemos nosotros es simplificar y hacer la interfaz lo más aburrida posible para que realmente tú solo utilices el móvil cuando quieras y no cuando el móvil quiera. ¿Y cómo hemos llegado a este punto de tener que forzarnos, ¿no?, a utilizar un producto que nos quite esta adicción? ¿Cómo crees que ha cambiado la relación de las personas con los teléfonos en los últimos 15 años? Pues mira, es una muy buena reflexión. Steve Jobs en 2008 lanza el iPhone, que es el mayor invento para mí de la historia de la humanidad, y lo lanza como herramienta promete ser la herramienta más potente de la historia, y lo consigue. ¿Qué pasa? Que con este lanzamiento desbloquea un tipo de economía que no existía hasta antes, que es la economía de la atención. Que hace 20 años captar la atención de la gente solo podían hacerlo unos pocos privilegiados, pues a través de la tele, a través de los periódicos o a través de pancartas en la calle. Y desde que los móviles pasan a estar en el bolsillo de prácticamente todo el mundo, pasa a ser el medio de distribución de información más eficiente y más potente del mundo. Y esto lo entienden muy bien ciertas empresas, como Facebook, por ejemplo, que lo que hace es democratizar el poder llegar a cualquier persona y captar su atención. Y esto tiene un impacto y unas derivadas muy potentes y peligrosas que nos llevan a... Obviamente, si hay una correlación de cómo más tiempo se utiliza una aplicación, más dinero gana esa aplicación, lo que hacen los diseñadores de estas aplicaciones es optimizar y maximizar este tiempo de uso, que esto se traduce en tú no tener el control de cómo utilizas el móvil, sino que sea el móvil casi o estas aplicaciones quien te controlan. Y esto nos lleva a día de hoy a unos niveles de tiempo de uso del móvil que para nosotros son excesivos y que justo Balance Phone nace con esta idea de volver a la keynote de 2008 de Steve Jobs y decir, oye, ¿por qué se creó esto? Para ser una herramienta de productividad y no para ser una fuente de distracción. Entonces este es un poquito el objetivo. ¿Crees que Steve Jobs estaría orgulloso de este producto? Yo creo que sí. Lo que seguro que no estaría orgulloso es de que la gente tuviera 6 horas al día en el móvil. Y vamos a entender un poco más cómo funciona Balance Phone. ¿Cómo marcáis la línea roja entre una aplicación que no está permitida por vuestro dispositivo y una que sí? ¿Dónde está la línea roja y cuáles son las áreas críticas donde no entra Balance Phone? Pues mira, yo creo que es el reto más grande del proyecto, porque al final hay 4 millones de aplicaciones en Play Store y hay 40.000 millones de webs en Internet. Entonces, como te puedes imaginar, una por una no era viable. Y entonces nosotros lo que definimos es una línea que se traduce en que todas las aplicaciones que no tienen punto final no son compatibles con el móvil. Por ejemplo, tú cuando entras a Google Maps, la función de la aplicación es llevarte del punto A al punto B. Pues esto tiene claramente un punto final. Tú cuando entras a TikTok, Instagram, Netflix o juegos, no solo las aplicaciones no tienen punto final, sino que están optimizadas para que este punto final sea lo más tardío posible. Entonces, todo esto está bloqueado. Y esto se traduce en 5 grandes categorías, que son redes sociales, juegos, pornografía, apuestas y plataformas de streaming. Vale. Luego vamos a ir un poco más en detalle en esas 5. Y luego para entender mejor el producto. Vosotros empezasteis como una app, como un software, y ahora habéis evolucionado hacia un dispositivo físico. ¿Por qué ha sido este cambio y qué ventajas ofrece el tener un hardware específico versus lo que teníais anteriormente? Pues mira, realmente nosotros lanzamos la aplicación por 2 motivos. El primer motivo, nosotros creamos este proyecto para construir el móvil que a nosotros nos hubiera gustado tener. Y sinceramente no hicimos muchos análisis de mercado y lo que te recomiendan que hagas, no lo hicimos. Y la aplicación nos iba muy bien para validar si había locos como nosotros que realmente querían cambiar sus hábitos digitales y si tenía sentido para más gente que no fuéramos nosotros. Que esto no es un consejo porque creo que no es la manera de hacerlo, pero es como lo hicimos. Y entonces lanzamos esta aplicación con 2 hipótesis. Ver si hay más gente que lo quiere utilizar y sobre todo ver si funciona, si el tiempo de uso de la gente baja considerablemente. Entonces vemos que orgánicamente 15.000 personas se descargan la aplicación y nos escogen como su sistema operativo para cambiar su relación con el móvil.
Y por otro lado, lo que vemos, que es lo más esperanzador, es que la gente que utiliza Balance Phone utiliza el móvil entre 1 hora y media y 2 horas. Entonces, esto es lo que nos dice, ostras, esto funciona, esto cumple con su objetivo, tiene buena pinta. Entonces, ¿qué pasa y por qué pasamos de aplicación a móvil? Que hay el factor irreversibilidad, que en este caso, en el de cambiar los hábitos, es clave, y que el problema de la aplicación es que por políticas de Google es imposible de forzar o de hacer irreversible. Entonces era relativamente fácil volver a los hábitos antiguos y volver a pues, redes sociales, juegos, streaming, etcétera, etcétera. Claro. El ejemplo muy claro que creo que todo el mundo se sentirá relacionado es el bloqueo de tiempo en el Justo. móvil. Por ejemplo, que a los 15 minutos de usar Instagram te salta una alerta. Todo el mundo le da 15 minutos a más. 15 minutos más y luego son 15 minutos más y luego ni te das cuenta de que te ha aparecido esa alerta. O sea, es como ya un hábito Justo. tan metido en ti que simplemente lo pulsas y claro, entiendo que con la app pasaba un poco lo mismo, que Sí, al tal final... cual. Es lo que pasa con todas estas aplicaciones de límites de tiempo de uso, que las probamos antes, pero que no tienen suficiente fricción como para realmente cambiar tus hábitos. Y esto es triste, pero es así. O sea, ojalá con eliminar Instagram solucionáramos el problema, pero vimos claramente, por experiencia personal, que es un problema un poco más profundo que esto. Uh-huh. ¿Nos puedes enseñar un poco el producto en Sí, cámara claro. para que la gente vea cómo funciona y cómo Sí, es? claro. Esto es el móvil, que Uh-huh. tiene una interfaz muy aburrida, una lista en blanco y negro, no hay colores, no hay notificaciones estimulantes, es una lista con las aplicaciones y tiene un buscador para promover esta intencionalidad de quiero entrar a WhatsApp, pues le doy a WhatsApp y entro a WhatsApp. Vale, Y no quiero entrar a la calculadora, perdón, y acabo en Instagram media hora. vale. Entonces, aparte de esto, lo que hacemos es bloquear sistemáticamente estas categorías que te he comentado, pero es un producto muy sencillo y muy simple de entender, interfaz muy simple y bloqueo sistemático de todo el contenido adictivo. Uh-huh. Y para crear el hardware trabajáis con Samsung. ¿Cómo empezasteis a trabajar con ellos y qué papel desempeña Samsung en el desarrollo de Balance Phone? Pues mira, o sea, nosotros como emprendedores inconscientes que éramos hace un año, fuimos a China, cogimos un avión y fuimos a China a buscar un proveedor que nos construyera nuestro móvil con nuestra marca para meter nuestro sistema operativo. Una idea que vista ahora no sonaba muy bien, pero nosotros confiábamos que podíamos hacer esto. Entonces, estamos un par de semanas allí y llegamos a la conclusión de que estamos asumiendo un riesgo financiero y sobre todo de calidad demasiado alto, entendiendo el valor que nosotros aportamos, que al final es el software, no el hardware. Y justo aquí descubrimos una empresa en el Reino Unido que hace móviles para gente mayor, para pues la tercera edad, y vemos que lo hace con Samsung. Y decimos, ostras, si nosotros conseguimos forzar nuestro sistema operativo de manera irreversible en un móvil ya probadísimo y con una calidad brutal, pues mitigamos muchísimo riesgo de calidad financiero y nos podemos centrar en lo que hacemos bien, que es el sistema operativo. Y hacemos esto, presentamos el proyecto y les encaja y empezamos a trabajar con ellos. Y la verdad es que súper contentos porque ahora tenemos un producto que a nivel calidad tiene unas garantías brutales y bueno, es la marca de móviles más vendida del mundo y metemos nuestro sistema operativo de manera reversible, que es lo que realmente lo hace diferencial. Para un chaval que esté escuchando que diga, joder, pero imagínate que está montando algo de zapatillas y dice quiero contactar con Nike o que está montando cualquier otra empresa y quiere contactar con una multinacional y le parece algo imposible, ¿cómo lo hicisteis vosotros? Pues mira, o sea, siendo muy honesto, moviendo hilos y hablando con gente que nos pudiera conectar con alguien influyente en Samsung y lo conseguimos de esta vía. Uh-huh, claro. Y luego tenéis dos productos, Balance Phone y Balance Phone Pro. ¿En qué se diferencian y por qué dos productos? Pues mira, la respuesta, o sea, nosotros como te comentaba, lanzamos este proyecto para nosotros y para un público un poquito más adulto, más consciente que quiere cambiar los hábitos, pero lanzando el producto al mercado vemos algo que es lo maravilloso del mercado, que te pone en tu lugar muy rápido, y es que un montón de padres y madres se nos acercan diciendo, oye,
esta solución es literalmente lo que yo busco como primer móvil para mi hijo o para mi hija. Estoy desesperado con controles parentales difíciles de configurar y fáciles de saltar. Me encaja muchísimo. Entonces allí es cuando realmente decimos, ostras, a nivel impacto, un adolescente, un niño de 10, 11, 12, 13, 14 años, es muchísimo más vulnerable a adicciones a pantallas o a dependencia digital que un adulto. Tiene mucho sentido focalizarse y centrarse en este nicho y ir por aquí. Entonces, esto es un poco la diferenciación de los dos productos que tenemos. Balance Phone es un producto más económico, está por 279 euros y está más enfocado en este primer móvil de un niño o de una niña. Y el Balance Phone Pro es el mismo sistema operativo con un hardware más premium, con el Samsung S24, que al final pues, es el equivalente a lo que sería el último iPhone. Y es para gente que pues, no quiere renunciar a una buena cámara, un procesador top y funcionalidades más top a nivel hardware. Justo hablando de los dos productos ahora, os quería comentar que Alberto os ha hecho un regalo a todos, que es que si entráis en thebalancephone.com y ponéis el código rompiendo el molde podcast, tendréis un descuento. Luego os dejo el enlace en el comentario fijado para que podáis acceder, pero bueno, gracias por la generosidad. También te quería preguntar sobre o sea, a dónde habéis llegado hasta ahora, ¿no? Porque habéis empezado hace poco y habéis vendido ya teléfonos en más de 20 países, si no me equivoco. ¿Cuántos teléfonos habéis vendido? ¿Cómo habéis crecido? ¿Cómo ha sido todo este crecimiento? Porque ¿cuándo empezasteis? Nosotros el proyecto empieza hace un año, justo en marzo del 24, y lanzamos a mercado a finales de diciembre. O sea, hará 4 meses, en breves. Y la verdad es que es bastante fascinante porque hemos visto y hemos vivido en primera persona el poder del boca a oreja, que realmente es lo que más nos ha funcionado y lo que mejor nos ha funcionado. Sobre todo en este nicho de padres y madres que no tienen una solución tan específica y tan concreta y recomiendan mucho nuestro producto. Entonces, nosotros ahora hemos vendido casi unos 700 móviles en estos 4 meses. Todo ha sido orgánico de momento. O sea, el boca a oreja ha tenido un papel pues súper importante para nosotros. Y ahora estamos en 27 países. Solo vendemos en Europa de momento, pero hemos conseguido vender en 27 países, lo cual es brutal porque te valida pues que es un problema global y que al final esto es algo que es un problema que tienen en cualquier país del mundo. Me parece impactante además viendo las cifras, cuando habéis empezado y todos los países, o sea, 4 meses, 700 móviles en 27 países. O sea, significa que se está expandiendo a nivel internacional muy rápido y luego una vez estéis, porque lo que cuesta es crecer a nivel internacional, una vez ya tenéis plantada la semilla en cada país, lo que funcionará será el boca a oreja, porque cuando una madre vea ese teléfono en un niño y le pregunte a la otra madre o al padre y le diga esto es Balance Phone y lo compren, así es como se expandirá. O sea, creo que habéis crecido de una manera bastante única, ¿no? Bastante rara. Sí, de No hecho, sé si a ti te ha sorprendido también. muchísimo. O sea, yo todavía no entiendo cómo 6, 7 personas cada día nos compran un móvil porque no las estamos yendo a buscar. Y es el poder del boca a oreja de, por ejemplo, vendemos 2 móviles en Irlanda y empezamos a ver que cada día se vende un móvil en Irlanda sin, obviamente, nosotros hacer nada en Irlanda. Y esto solo se explica con el boca a oreja. Uh-huh. Y esto nos da mucha esperanza de decir, ostras, hay un problema global que estamos solucionando y estamos muy enfocados en solucionarlo de una manera muy específica que a la gente le encaja. Entonces esto es muy esperanzador, la verdad. Creo que también ayuda a vuestras redes, vuestra imagen de marca, vuestra comunicación, que ya te lo dije hace tiempo, pero me encanta vuestra web, me encanta vuestro Instagram, me parece que está súper bien pensado. ¿Os ayuda alguien o lo hacéis vosotros? ¿Cómo hacéis toda esta estrategia? Sí, nos ayuda una chica, Julia, que es súper, súper buena. Y, o sea, la realidad es que nosotros sabemos desde el día 1 que uno de nuestros mayores activos va a ser la marca, porque al final siempre decimos, no vendemos móviles, vendemos 3 horas al día, y esto es muy diferente. Y poder comunicar y transmitir este mensaje es algo que es muy importante hacerlo de manera única.
Entonces, creemos que es algo muy, muy importante el comunicar bien y sobre todo comunicar en cierto modo de manera aspiracional, porque creemos que lo que vendemos es lo que te digo, 3 horas al día, un estilo de vida y no móviles. Entonces es algo importante para nosotros la marca. Y aparte de las 3 horas al día de mayor tiempo y mayor felicidad, ¿cuál es la mayor crítica que habéis recibido o el mayor reto al que te has enfrentado? Mira, la mayor crítica, que es algo que mucha gente nos dice y a mí me pone nervioso porque entiendo que quizá les falta contexto, es el decir, pero ¿por qué existe esto si simplemente me puedo eliminar Instagram o me puedo eliminar TikTok? Que esto yo siempre respondo diciendo, es como si le dices a un fumador, pero ¿por qué fumas si deja de fumar y ya está? Es un problema un poquito más profundo y de hecho nosotros lo tratamos como tal, lo tratamos como una adicción y justamente creamos esta herramienta para ayudar a la gente a poder desengancharse o cambiar estos hábitos digitales. Pero te diría que el comentario que más se nos repite y que a veces más nos molesta es este, decir, oye, esto es irrelevante, puedo simplemente eliminarme aplicaciones adictivas y solucionar el problema. Creo que es importante entender que Balance Phone no nace como un producto para las masas, nace como un producto para un nicho específico que ojalá se convierta en un producto de masas, Justo. que es lo que pasa con los mejores productos normalmente. Por ejemplo, ayer hablaba con mi padre y me decía, joder, yo me voy a comprar un Balance Phone. Y le dije, está genial, pero no lo necesitas porque tú no tienes redes, no tienes aplicaciones de porno y no tienes aplicaciones de Juegos. gaming ni de nada. Entonces, tú no eres el objetivo o el target de Balance Phone. Creo que los targets, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero lo que yo he visto es o bien padres que están preocupados porque sus hijos tengan este acceso ilimitado a redes sociales, porno, juegos, apuestas, etcétera, que luego hablamos en detalle de eso. Y luego el otro, gente que quiere una vida más minimalista en cuanto a redes sociales, pero que no consigue desengancharse tan Justo. fácil de Instagram y necesita ese plus, ¿no? Justo, tal cual. De hecho, siempre decimos, nuestro producto es para la gente enganchada, consciente de que está enganchada y con voluntad de cambiar esto. Gente enganchada hay mucha, gente consciente de que está enganchada no hay tanta, y gente consciente de que está enganchada y quiere cambiarlo hay todavía menos. Entonces es justo lo que dices, que para la persona que ya se ha concienciado y ya quiere cambiar sus hábitos, nuestro producto es genial, pero para quizá la persona enganchada que no es consciente todavía, claramente no somos producto para ellos. Me gustaría luego que tengamos un debate sobre pues, adicción y sobre cómo solventar este problema más en profundidad, más allá de lo que es la empresa Balance Phone. Pero justo para entender ya mejor vuestra empresa y poder pasar a ese debate, en el ámbito de la financiación, mucha gente que está emprendiendo y dice, ¿cómo consigo yo levantar dinero para una idea? Porque vuestra idea necesita algún tipo de financiación, es complicado hacer bootstrapping Sí. en vuestra idea. ¿Cómo lo habéis conseguido y cómo lo habéis estructurado? Pues mira, nosotros el año pasado levantamos 300.000 euros en capital y lo hicimos con Business Angels o empresarios, emprendedores o gente que creía en el proyecto y quería pues ser partícipe de ello. No entró ningún fondo, o sea, es solo personas que quieren ayudar y la verdad es que nosotros estamos muy cómodos con esa estructura porque hemos visto que todos los inversores que han entrado se quieren implicar y quieren ayudar mucho y de hecho nos han ayudado una barbaridad. O sea, la implicación de un business angel o de una persona que invierte a título personal yo creo que es mayor si está alineado con el proyecto Claro. que la de un fondo. Entonces yo recomendaría mucho esto, si se puede, y intentar entender qué perfiles quizá pueden aportar al proyecto. Nosotros teníamos claro que la distribución era un reto muy importante y uno de los inversores nos está ayudando muchísimo a entender y a definir cómo podemos distribuir el producto de la mejor manera. Entonces, tener perfiles así es un privilegio que siempre decimos con mi socio Carlos, que es de lo mejor que nos ha podido pasar porque es tener a empleados que son directivos de empresas del IBEX ayudándote y trabajando casi para el proyecto de manera no solo gratis, sino encima te invierten. Entonces, esto es realmente brutal poder exponerte a este tipo de gente
y pelotear con ellos de cómo enfocar ciertos retos, esto para mí es súper recomendable. ¿Y cómo llegas a esta gente? Como un chaval de 25 años con poca experiencia profesional, porque al final sí, los dos venís de buenas empresas, Amazon, Philip Morris, pero lleváis 2-3 años trabajando, o sea, las cosas como son, no tenéis un track record que la gente... Entonces, para una persona joven que está pensando en hacer algo como vosotros, ¿cómo contactáis con esta gente? ¿Cómo os quitáis el síndrome del impostor para llegar a estas personas que tienen un nivel económico, cultural, social muy alto y conseguís convencerles de que entren en este proyecto? Pues mira, yo te diría, yo soy muy fan de este efecto mariposa, de exponerte a muchas cosas y que pasen cosas. Como más cosas pasen, más oportunidades aparecen. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Nosotros aparecimos en la cadena COPE, nos entrevistaron, y un padre de aquí Madrid, que resulta ser directivo de una empresa muy importante de España, nos escuchó volviendo del cole. Tiene 4 hijos, entiende el problema perfecto y decidió invertir, me escribió y no solo invirtió, sino que se está involucrando muchísimo en el proyecto y nos está ayudando una barbaridad. Entonces, no te puedo decir un consejo concreto, sí que te puedo decir, como más te expongas a cosas, más oportunidades y más gente accederá a ti o te contactará. ¿Y estás contento con cómo habéis estructurado la financiación? Si pudieses volver atrás, ¿habría algo que cambiarías? De momento sí, o sea, yo creo que sí. Sobre todo quizá como consejo, nosotros hemos sido muy curiosos con el quién metemos en nuestro accionariado. Al final es muy importante confiar en la gente que entra y hacer una buena due diligence y analizar bien quién entra y por qué entra y qué puede aportar. Entonces nosotros con esto fuimos bastante meticulosos y lo analizamos bastante y estoy muy contento de haberlo hecho porque creo que es lo que realmente marca la diferencia. Creo que eso que acabas de decir de la due diligence es súper importante porque muchos emprendedores cuando empiezan, mi sensación es que buscan financiación y se meten en la cama con cualquiera y deciden que cualquier inversor pues les puede valer con tal de que les aporte dinero. Y tú has dicho que no solo te tienen que hacer una due diligence ellos a ti, sino que tú también a ellos. Tú también 100%. tienes que revisar pues, en qué empresas han invertido, cuánto tiempo de disponibilidad tienen, si quieren estar involucrados en el proyecto o para ellos simplemente quieren meter el dinero y a ver qué pasa. O sea, creo que es importante que la due diligence venga de las dos partes, ¿no? 100%, 100% de acuerdo. Y luego me gustaría entender, porque hemos hablado de distintas partes del negocio, si tuvieses que recoger esto en tu mayor aprendizaje como emprendedor, ¿cuál ha sido? Pues mira, mi mayor aprendizaje es quizás que infravaloré mucho la dificultad de emprender y al mismo tiempo infravaloré mucho el impacto que puedes tener emprendiendo. Entonces, a partes iguales, pero al final emprender es muy difícil y esto es un tópico, pero es más difícil de lo que la gente se puede imaginar. Estás el 90% del día apagando fuegos o solucionando cosas que no funcionan, pero al mismo tiempo el impacto que puedes tener emprendiendo, ni la persona más optimista, que yo me considero una persona optimista, puede imaginar el impacto que puede llegar a tener y es muy curioso porque tiene un efecto exponencial brutal de tú vas desbloqueando hitos y estos hitos te hacen soñar más grande y tener más ambición y poder tener más impacto que hace 3 meses ni te hubieras imaginado. Entonces, el aprendizaje yo te diría que ha sido infravalorar la dificultad del proyecto, pero infravalorar también el impacto que puedes tener emprendiendo y que lo compensa todo. O sea, cuando tú tienes impacto ya puede ser difícil, ya puedes tener días de mierda, pero que lo compensa todo y es brutal, o sea, es increíble. Yo creo que cualquier emprendedor o prácticamente cualquier emprendedor o empresario genera un impacto positivo de alguna manera. Pero en vuestro caso es que es muy específico y muy palpable, porque al final le estáis devolviendo el tiempo a la gente y estáis devolviendo la confianza a los padres y además estáis mejorando la salud mental de los niños. Entrando en este tema, ahora,
¿cuál crees que es el punto más peligroso de las redes? Pues mira, yo te diría que al final lo más peligroso y lo más inevitable, o sea, los humanos por naturaleza comparamos y es algo que siempre será así. Y el peligro de las redes es que la gente compara su vida con altos y bajos con los mejores momentos de la vida de las otras personas. Que al final las redes sociales no dejan de ser los mejores momentos súper filtrados y editados de la vida de la gente. Pero esto no es la realidad y es normal que la gente compare su vida con los pros y con los contras con solo la parte buena de las otras vidas. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso para la gente adulta, pero es aún más peligroso para los jóvenes que están todavía construyendo su identidad y a nivel autoconfianza, a nivel maduración, a nivel todo, es súper peligrosa esta comparación irreal, porque al final es comparar dos variables que son súper distintas. Yo creo que esto es muy peligroso. Para prepararme esta entrevista me he visto, y yo nunca veo series, pero me recomendaron 2 series sobre este tema y dije, me las voy a ver justo antes de hablar con Albert, porque seguro que me pueden ayudar. Y me he visto 2 que son Adolescencia, que ahora está número 1 en Netflix, y Malas Influencias, que habla sobre el problema de los niños en redes sociales, la explotación de padres a niños en redes sociales, la falta de regulación en este ámbito y tal. Si no la habéis visto, os recomiendo las 2 porque a mí me abrieron los ojos. Por ejemplo, una frase que se me marcó es en adolescencia, bueno, no voy a hacer spoilers, pero la madre del niño protagonista pensaba que, bueno, su hijo estaba a salvo en su habitación, que su hijo es bueno, que su hijo no hacía nada malo y que con un ordenador encerrado en su habitación no podía hacer daño a nada ni a nadie, porque al final los padres es lo que han visto siempre, ¿no? Ellos cuando estaban en su habitación estaban castigados, no podían hacer nada malo, pero ahora un niño en su habitación es capaz de hacer cosas muy buenas, pero también cosas horribles. Entonces creo que los padres tienen que entender este punto. El otro día leía un estudio de la UPF, la Pompeu Fabra, que decía que Instagram y TikTok tienen un mayor impacto en el bienestar psicológico de las chicas que de los chicos. Y explicaba el por qué, ¿no? Porque había varios factores, entre ellos que las chicas hacen un uso más intensivo de las redes y que se sienten más observadas y presionadas por la imagen, el aspecto físico que proyectan y también necesitan una mayor validación externa. Pero bueno, aunque haya un mayor impacto en niñas que niños, el impacto es en toda la sociedad porque más del 50% de los usuarios adolescentes reportaban que había contenido negativo, pero solo un 2% lograba que se retirase. Esto es un dato que daba Arturo Bejar, que era exdirectivo de Meta y, por supuesto, experto en seguridad y bienestar. O sea, lo voy a repetir, el 51% de los adolescentes reportaban contenido negativo, del cual solo se eliminaba un 2%, que es una barbaridad. Luego, el 22% de jóvenes entre 13 y 15 años reportaban acoso directo a través de las redes. El 40% sufría comparaciones insultantes. O sea, al final creo que esto tiene un impacto brutal en los niños y sobre todo en el desarrollo de sus habilidades emocionales, sus habilidades sociales. O sea, yo, por ejemplo, no dudo en absoluto que la generación de nuestros hijos, o incluso antes, tengan novios y novias de inteligencia artificial. Seguro. Que un día te presenten a su novia y sea una IA. La película Her, Sí, sí. que salió hace años ya, habla de esto. Con Joaquin Phoenix, él se enamora de su inteligencia artificial y todo el mundo decía, qué barbaridad, tal. Y eso es una realidad. Hay ahora aplicaciones o webs donde entras y puedes hablar con una IA que están pensadas para parecer más humanas. Y yo el otro día tuve una conversación que me quedé totalmente impactado. Parecía que estaba hablando con una persona. O sea, no te estoy hablando de ChatGPT, que ya está muy desarrollado, sino hay más allá. Sí, sí. Es muy bestia. Y de hecho, algo que es bastante curioso
es que realmente es lo que decías tú. O sea, estas plataformas al final están diseñadas con mecanismos iguales que cualquier droga de cómo puedo hacer que el usuario esté lo más adicto posible a mi producto. Entonces, es curioso porque todas las drogas están o prohibidas o reguladas. Pero las redes sociales no. Ahora parece que los gobiernos empiezan a despertar y empiezan a valorar la opción de realmente pues meter límites en esto, porque es que al final, o sea, el impacto es igual o mayor que el de cualquier droga. ¿Es así? Al final es un ecosistema regulado por hombres de 70 años Sí, que no tienen ni idea de cómo funciona. Hemos visto un montón de ejemplos, por ejemplo, cuando le sentaban a Mark Zuckerberg sí, y se reían, ¿no? Un poco de lo que es Facebook, que le decían que Facebook es una red social donde compartes la última pizza que te has comido y tal. Y, o sea, no tienen una realidad del impacto que esto genera. Entonces, la regulación es 100%. muy complicada. No, no, o sea, yo lo pienso y si se ha demostrado en los últimos 50, 100 años de que los casinos tienen consecuencias súper negativas, hay ludópatas diagnosticados sufriendo mucho y sigues pudiendo ir al casino, ostras, es que no soy muy optimista con el tema de las redes sociales porque en digital es todavía más peligroso. Entonces, ojalá me equivoque, pero a nivel regulación es difícil. Este tema es muy difícil. ¿Y qué responsabilidad crees que tienen las empresas como Meta en todo este tema? A ver, responsabilidad toda. O sea, sinceramente, al final el optimizar el tiempo de uso tiene consecuencias humanas muy bestias y no meten estas consecuencias en las variables de negocio, está clarísimo. Y sus variables que maximizan son tiempo de uso, que por consecuencia es más dinero, y esto es un problema y claramente son los responsables de que así sea. Entonces, te diría que responsabilidad total de las plataformas, porque aquí muchas veces se culpa a los niños, pero es que es normal. O sea, los niños es gente que es igual o de hecho es más vulnerable que cualquier adulto a cualquier tipo de adicción, y si tú le das a un niño de 10 años alcohol o tabaco, la gente se escandalizará, pero si le das un móvil con TikTok y lo expones a contenido sexual casi, pues ahora parece que la gente empieza a concienciarse, pero hasta hace nada la gente no solo era normal, sino que para calmar al hijo le daba el iPad y así no llora. Y esto Sí. tiene consecuencias bastante bestias. Ahora hablamos de educación digital, pero hablemos del hate. Hablábamos de regulación, creo que uno de los puntos más complicados de regular es la libertad de expresión. Es un debate en el que no me gustaría entrar en esta conversación, pero sí que me gustaría hablar del hate, del odio que hay en las redes sociales de todo tipo. Y te voy a poner un ejemplo. A mi abuela de 86 años, que hice un podcast que funcionó muy bien, le han deseado la muerte en un vídeo donde hablaba de que cuando ella va a un restaurante no le gusta que le llamen cariño. No está insultando a nadie, no está hablando mal de nadie, Sí. ni de ninguna raza, ni de ningún... Entonces, si a mi abuela de 86 años le han deseado la muerte, imagínate el daño que puede hacer eso a una niña de 13 años o a un niño de 13 años. Es que es brutal. O sea, te voy a leer, y me lo he impreso, algunos de los comentarios que le han puesto a mi abuela en el reel que te comentaba. Y voy a ir un poco de menos a más. El primero que le decían es vieja pija, que ella se reía de eso. Vieja amargada, la han llamado hija de... Le han dicho, menos mal que te quedan 2 telediarios. Pues muérete y así no tendrás que aguantar a nadie. Menos mal que a esta vieja le queda nada para morirse. Así, miles y miles de comentarios. También, obviamente, le han dado mucho amor y mucha gente le ha dado comentarios positivos, pero eso se diluye entre toda la basura y todo el odio que hay de la gente. O sea, la gente critica sin tener en cuenta las consecuencias. Mi abuela no lee estos comentarios, pero imagínate si eso lo lee una niña de 15 años. Y el ejemplo, por ejemplo, Piper Rockell. Piper Rockell es una influencer, que es una niña que salía en la serie Malas Influencias,
a esta niña le han dicho absolutamente de todo. Y esta niña es una víctima porque está siendo explotada por su madre y recibe hate de todos los colores, de todo tipo, y la gente lo escribe y se olvida. Sí, sí. Y a veces pues me ha pasado de hasta leer comentarios de hate a mi abuela y meterme en el perfil y que sea Fundación para los Niños, no sé Sí, qué. sí. O sea, es increíble. Es que el problema no es solo que la gente lo hace y se olvida, sino que la plataforma te premia hacerlo, porque al final Instagram, TikTok y estas plataformas son, o sea, son máquinas de polarizar, en el sentido de que a nivel algoritmo, como más barbaridad digas, más altavoz te doy porque la gente se escandaliza más. Entonces, Claro. esto es muy bestia si lo piensas, de que premien al contenido y a las interacciones solo por el engagement y no por lo que pone en el comentario. O sea, tú no puedes ser que permitas que la gente desee la muerte de una persona de 90 años y no solo no lo banees, no solo no lo prohíbas, sino que lo premies y lo pongas arriba. O sea, esto a mí me parece una barbaridad. Yo antes de esto no tenía redes y para mí fue un shock de realidad. Cuando subí ese reel, al principio vi los comentarios y tal, hasta me planteé dejar el podcast porque fue tan heavy los comentarios que recibió mi abuela, porque si me dices que es una persona que no conozco casi y tal, Ya. para mi abuela pues me llegó, ¿no? Y cuando se lo enseñaba a mis amigos y les decía, joder, mira qué barbaridad le han dicho a mi abuela y tal, muchas veces, y cito aquí, me decían, bienvenido al mundo de las redes, como si fuese algo normal, Sí, sí. como si yo tuviese que aguantar con eso sin decir a nadie que eso está mal, ¿no? Como si es algo que ya está tan normalizado Sí, que a sí. nadie le impacta. Que a mi abuela de 86 años le deseen la muerte. La gente no le impacta. Es muy Es que es bestia. una barbaridad. Es muy bestia. Y es todo porque es detrás de una pantalla. Porque si a una señora le desean la muerte en persona, eso sería un escándalo. Sí. Que saldría en cualquier lado. Pero bueno, Hay un anuncio buenísimo de un... no me acuerdo la empresa, pero básicamente es una grada, como si fuera un campo de fútbol, y ponen a una persona en el centro del campo, ¿vale? Y de repente la gente empieza a insultar con insultos muy específicos de vieja, gorda, cosas así, y la gente se empieza a escandalizar y el anuncio acaba diciendo, todos estos comentarios han sido sacados de un post de Instagram de tal influencer, lo que normalizáis mucho en la pantalla es algo que la gente se escandaliza en la vida real, pero es que al final detrás de la pantalla hay gente real y esto es algo que a veces se nos olvida, yo creo. sí. Y para que la gente entienda cuál es el potencial impacto de esto, ¿cuál crees que es la principal causa de muerte en España? Causa externa, es decir, por no enfermedad. Te haré spoiler, el suicidio. Desde 2008 hasta 2022, según el Observatorio de Suicidio en España, todos los años consecutivamente la causa número 1 de muerte externa en España ha sido el suicidio. En 2023 fue el primer año donde los accidentes superaron al suicidio. Esto significa que se suicida más gente de la que muere en accidentes de tráfico, por ejemplo. Estamos todo el rato recibiendo anuncios de la DGT sobre que me parecen genial y no los critico en absoluto, me parecen ultra necesario. Pero fallecen por suicidio 11 personas al día en España. 11 personas al día. Y esto no es un tema que se hable mucho ni que se comente. Es un tema bastante tabú Sí. y en gran parte y cada vez más motivado por las redes sociales y por el impacto que causan en los niños desde pequeños y en los jóvenes. Yo cuando leí este dato me quedé totalmente impactado. No sé hasta qué punto la gente es consciente de cuando suelta ese comentario como menos mal que te quedan 2 telediarios, está pensando en las consecuencias. 100%. Es que yo creo que aquí, o sea, una conversación bastante interesante es el tema de los referentes. O sea, un niño de 10, 11 años que no se ha expuesto casi al mundo, tiene de referentes a sus padres normalmente y poca gente más. ¿Qué pasa? Si tú lo metes en redes con 11, 12 años, es normal que coja de referentes vidas completamente reales. Dile influencer que viaja cada semana
a Maldivas, dile gente que no trabaja y te venden el curso de ganar 10.000 euros desde el sofá. Entonces, todos estos referentes van moldeando y van construyendo la identidad de estos niños. Y esto es súper peligroso porque si ya pasa con las redes, ya no te quiero hablar del porno. O sea, si un niño de 10, 11 años a nivel estilo de vida tiene pocos referentes, a nivel sexualidad no tiene absolutamente ningún referente. Y que las referencias que empiece a tener sean la pornografía de hoy en día, es una barbaridad porque está súper alejado de la realidad. Y esto lo que acaba convirtiendo es a gente que tiene normalizado cosas que son muy bestias y que es normal porque al final le han faltado referencias que acabe pensando de una manera, porque al final yo creo que o sea, en general las identidades se crean con referentes y si los referentes tan están tan polarizados, ostras, a nivel sociedad vamos hacia un sitio que a mí me da bastante miedo. Sí, hablando de porno, el 90% de los niños ven porno, empezando desde los 8 años. Y no digo el 90% así a voleo, esto es un estudio que se ha hecho desde el Ministerio de Igualdad en miles de niños y niñas y han llegado a la conclusión de que además alrededor del 60% su principal fuente de educación sexual es el porno. Entonces, claro, si un niño de 8 años, y sí, tu hijo de 8 años ve porno, aunque te pienses que no, cuando está encerrado en su habitación con el móvil que le has dado, ve porno tu hijo. Aunque te pienses que tu hijo es perfecto, es una realidad. Entonces, cuando les exponemos a esta educación sexual, claro, luego el impacto es brutal. ¿Qué consecuencias crees que tienes tú? ¿Qué crees que tiene esto en su desarrollo emocional y en su percepción de las relaciones con otra gente? Es lo que comentaba antes de las referencias. O sea, tú cuando no tienes referencias y empiezas a consumir algo por primera vez, tu cerebro lo va a normalizar. Y esto es normal por un tema de referencias. No puedes comparar porque lo único que consumes es porno. ¿Cuál es el problema o cuál es el riesgo de consumir pornografía y más a estas edades? Pues que al final te crea una visión súper distorsionada de la realidad y de lo que son las relaciones afectivas, ya no sexuales, afectivas. Obviamente en el porno no hay empatía, en el porno no hay comunicación. O sea, estás súper alejado de la realidad y el problema, que esto es normal que les pase a los hijos y a los niños pequeños, es que si tú no puedes comparar y si tú tienes esta referencia como única referencia, lo normalizas. Entonces es normal que luego pues desarrollen relaciones afectivas muy pobres. Esto es así. Uh-huh. Y además de el contenido sexual, hay otro área bastante interesante que también los padres se piensan que sus hijos no hacen, que son las apuestas. No he encontrado datos de España tan específicos, pero en Estados Unidos más de la mitad de jóvenes apuesta online en apuestas deportivas. Y no hace falta que me vaya muy lejos. Yo, en mi grupo de amigos, he tenido bastantes amigos que han estado y están enganchados a las aplicaciones de apuestas deportivas y se han gastado mucho dinero, miles de euros, incluso de sus padres. Entonces, a mí esto es algo que siempre me ha sorprendido, el que los padres se tapen los ojos o no quieran ver que su hijo está en cualquier aplicación de estas, que no voy a nombrar, tirando el dinero. Es que es tirar el dinero de una manera exagerada. Entonces, ¿cómo crees que se comparan estas aplicaciones con lo que hemos hablado ya, las redes sociales o otras aplicaciones adictivas? Pues mira, es muy curioso porque utilizan literalmente los mismos mecanismos psicológicos y esto o sea, yo cuando leí un artículo que explicaba justamente la relación entre apuestas o, sí, gambling y redes sociales y literalmente utilizan los mismos mecanismos, lo que se conoce como recompensa variable, de tú ir consumiendo algo y no saber lo que pasará en la siguiente tirada. Esto al final, tú cuando vas al casino y juegas a la ruleta, tú tiras y lo que te excita, lo que te genera dopamina, es que no vas a saber, no sabes lo que va a pasar. Y cuando pierdes, pues quieres más porque necesitas más dopamina y tu dosis de excitación necesitas más. Entonces, con las redes sociales es lo mismo. O sea, TikTok o los Reels utilizan literalmente
y de hecho estoy seguro que está inspirado en este sistema de apuestas, el famoso truco de la tragaperra, de deslizo hacia abajo y no sé qué va a aparecer. Quizá es algo que me excite, quizás algo que me haga reír, quizás algo que me ponga triste. Es un poco una lotería de emociones, ¿vale? A ver qué pasa ahora cuando deslizo hacia abajo. Y esto al final es lo mismo que con las apuestas y con el casino, y utilizan el mismo concepto. Este scroll infinito, si lo comparas con la palanca de la tragaperras de toda la vida, es que es lo mismo. O sea, es literalmente el mismo mecanismo, y no es casualidad, obviamente no es casualidad. Sí, es el mismo, además, llevado a la perfección. Sí, porque sí, ya segmentado por gustos, o sea, es ya maximizado y súper optimizado. Ahora, claro, estamos dando hate a las redes, hate a todo esto, y la gente me va a decir, entonces tú, ¿por qué narices estás en redes? ¿Por qué subes cosas a Instagram, a TikTok? Yo, por ejemplo, desde hace años no tengo Instagram, ni TikTok, ni Twitter, ni Facebook, nada, no tengo nada. Lo único que tengo es LinkedIn, por temas profesionales, pero estoy 100% seguro de que se puede separar. Por ejemplo, yo solo tengo las redes, que me las he descargado ahora por el proyecto del podcast en mi iPad, que es mi fuente de trabajo, mi herramienta. Y en mi móvil no tengo nada. Tengo un balance phone sin tener un balance phone. Pero claro, yo soy consciente que mucha gente no puede borrarse todas las aplicaciones así de repente, y que es un proceso, ¿no? Entonces, la única razón por la que subo contenido a redes es para atraer a la gente a la entrevista completa, que me parece contenido de calidad, porque considero que es algo que se consume lento y que te ayuda a aprender y te ayuda a mejorar, y no es un contenido de unos segundos que se desvanece entre cientos de reels, porque tú, si escuchas un podcast, te acuerdas del podcast que has escuchado, Sí. que has visto. Me dices, no, pues yo escuché, tú me hablabas antes, ¿no?, del podcast de José Elías, que escuchaste uno de sus podcasts y tal, pero no te acuerdas de los reels que te han salido de José Elías en Instagram, no te acuerdas, pero sí que te acuerdas del podcast, porque tiene un contexto, porque tiene una explicación, y el ejemplo clarísimo es el de mi abuela. La gente que ha visto el podcast entero de mi abuela le ha encantado, le ha dado apoyo y tal, pero la gente que ha visto un reel de 1 minuto, pues hay una disparidad brutal, o la odia o la ama. Sí, sí. Entonces, ese es el objetivo de estos reels que saco, ¿no? Que atraer a la gente a ver la entrevista completa y a aprender de gente como tú, porque si no haces esto, tristemente, hoy en día, como tú bien sabes, no consigues atraer la 100%. atención más alargada o prolongada de la gente. 100%. Y aquí una cosa importante que nosotros siempre repetimos, o sea, nosotros no demonizamos las redes, Claro. ni todo esto. De hecho, creemos que bien utilizadas son brutales, una fuente de inspiración increíble. Lo que creemos que es peligroso, y para ciertos perfiles aún más, es tener toda esta exposición de contenido en tu bolsillo 24 horas al día. O sea, yo soy el primero que, igual que tú, yo tengo un iPad en casa y pues de vez en cuando pues consumo Instagram, yo tengo Twitter y aprendo mucho, y la verdad es que me gusta. Lo que me parecía o me suponía un problema a mí hace pues un par de años era estar con amigos tomando algo, y que cuando me aburro un poco, inconscientemente sacaba el móvil y me metía en Instagram, estando con mis amigos tomando algo. Lo mismo con mi novia. Íbamos a cenar, se levantaba para ir al baño y me salía sacar el móvil y entrar en Instagram. Entonces, todo esto creo que es fácil dejarnos llevar por la inercia de estas plataformas, y esto no quita que estas plataformas bien utilizadas sean muy potentes. Y esto Totalmente. siempre lo repetimos nosotros porque es un punto bastante importante. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, si no fuese por Instagram, no hubiese conseguido llegar a toda la gente que Claro. he llegado, y que esta entrevista la vean miles de personas. Es una fuente brutal, pero creo que es importante tenerlo separado en una caja. Tú sabes que tienes tu caja de redes sociales y tienes un tiempo invertido para eso. Entonces, cuando quieras usarlo, coges tu ordenador o tu iPad o el dispositivo que tengas específico para eso. Justo. Y utilizas las redes durante un tiempo que sabes que vas a utilizar. Por ejemplo, yo ayer por la noche yo consumo Instagram para aprender principalmente, ¿no? Entonces consumo otros podcasts y tal.
Entonces llegué a casa y dije, vale, ahora voy a usar Instagram durante X tiempo para mirar otros podcasts y luego ya lo dejo. Entonces eso a mí me ayuda Perfecto, muchísimo. sí. Hablemos en este área de educación digital y del rol de los padres, que es un tema bastante polémico. Cabe recalcar que ni Albert ni yo somos padres todavía, pero sí que es algo de lo que podemos hablar y de lo que nos hemos formado bastante. Aquí hay un tema que quiero comentar que has hablado antes, que es el uso de los teléfonos o de los iPads como niñeras digitales. Muchos padres, tú vas a un restaurante y ves que le han puesto el iPad en la cara al niño, que me parece lamentable, Sí. pero lamentable, para que estén distraídos en lugar de educarles, en lugar de tener paciencia con ellos. Entonces el iPad pasa a ser su niñera y los niños no saben aburrirse. Entonces en cualquier momento que no tienen el iPad lloran o gritan y los niños tienen que aprender a aburrirse. 100%. De hecho, me parece muy egoísta esto, porque justo lo que comentas. O sea, se ha convertido en el nuevo chupete. El iPad es el nuevo chupete de los bebés. De si llora, le pongo el iPad y lo estimulo con cosas que no sé ni el impacto que van a tener en su desarrollo cerebral. Pero es lo que dices. O sea, parece que cada vez más es más difícil saber aburrirse. Y saber aburrirse es la principal puerta de creatividad, imaginación. Todas las grandes ideas salen de algún momento de aburrimiento. Entonces, me parece muy egoísta, como comentaba, el tema de los iPads a los bebés, porque al final yo creo que le estás haciendo mucho daño sin saberlo. Obviamente, si lo supieran yo creo que no lo harían. Pero todo lo que es el desarrollo cognitivo de un niño tan pequeño es que es la sobreestimulación y la hiperestimulación elevada a la máxima expresión. O sea, es fatal. Yo me horrorizo cuando veo esto. No lo saben o no lo quieren saber, porque claro, Justo. si tú te paras a pensarlo un poco, dices, le estoy dando el iPad a mi hijo mientras come, esto es algo bueno para él, ¿no? Y puedes caer a la conclusión de que es algo negativo. Creo que es un pensamiento súper cortoplacista. Es decir, le doy el iPad, se calla ahora y luego ya veremos qué pasa, ¿no? O sea, Sí, es tirar balones fuera y yo creo que es muy egoísta esto. además, justo en el tema de los padres, los niños siguen el ejemplo de los padres. Entonces, si los padres se van a cenar y delante de sus hijos se comportan sacando el móvil y mirando Instagram los dos mientras el niño está ahí sin hacer nada, pues claro, el niño que dirá, papá, papá, Sí. iPad. Esto, de hecho, tengo una anécdota bastante que creo que es como el mensaje que más impacto positivo ha tenido desde que hemos empezado con Balance Phone, y es de un cliente que decidió predicar con el ejemplo y comprar 2 Balance Phones, uno para él y uno para su hijo. Y, ostras, nos decía que desde que tenía Balance Phone, pues empezaba a tener muchísimo más tiempo de calidad con su hijo, que habían empezado a tocar la guitarra juntos. O sea, era una persona que realmente le habíamos cambiado la vida. Y es lo que dices tú, al final es normal que si tú ves a tus padres todo el día con el móvil, al final casi que el niño entiende que el móvil es una extensión de la mano. O sea, no es culpa del niño, en este caso yo creo que los responsables son los padres. Y predicar con el ejemplo yo creo que es algo muy potente y que a largo plazo yo creo que es lo que funciona mejor. ¿Y cómo crees que el padre, en este caso el ejemplo que me ponías, puede supervisar el uso de sus hijos del teléfono móvil sin invadir su espacio, sin que el niño se sienta como que no tiene privacidad y que haya esta confianza mutua? Pues mira, o sea, la respuesta es aquí, me tiro un poco de flores, pero es con Balance Phone. O sea, al final nosotros nos diferenciamos bastante y nos gusta alejarnos de soluciones de control parental, porque ya el propio nombre es muy intrusivo y es lo que comentas tú, el ver qué hace en el móvil, el estar monitorizando constantemente con quién habla, qué hace y tal. Obviamente esto genera una relación y una tensión con el hijo que a largo plazo no es buena. En nuestro caso, nuestra tesis es, vamos a asegurarnos que el entorno digital del móvil sea 100% seguro y vamos a darle la libertad para explorar de manera totalmente libre el móvil y para que empiece a tener desde pequeñito o pequeñita una relación saludable con la tecnología. Entonces, en este caso, es muy diferente el monitorizar lo que haces con el móvil que el darle una herramienta ya preparada
para que el entorno sea seguro y que él explore libremente. Estos son, yo creo, dos tesis muy diferentes. Claro, en este área, ayer le explicaba el concepto de balance phone a mi padre, que ya se lo había contado, pero más en detalle, y me dice, ¿y si le mandan porno por WhatsApp? ¿Lo puede ver? ¿Cómo tenéis pensado o dónde está la línea aquí, ¿no? ¿Cómo podríais atajar estos problemas? Es un muy buen punto y de hecho creo que es el feedback que más nos han dado los usuarios. O sea, nosotros todo lo que es link lo bloqueamos. Si te mandan un link de porno, pues se bloquea Claro, o sea, te mandan el enlace, tú pinchas en el enlace y te pone esta web está bloqueada. Exacto. Pero Vale. en lo que es vídeo no lo bloqueamos por ahora. Es Claro, o algo... sea, si te mandan una foto o un archivo porno por WhatsApp, lo puedes abrir. Exacto, justo. Entonces, esto es algo que estamos trabajando activamente porque creemos que es nuestra mayor flaqueza. O sea, siendo muy honestos con nosotros mismos, es una funcionalidad que cuando la incorporemos al producto ya va a ser integral la solución. Sí que es verdad que volvemos a Facebook, a Meta. WhatsApp es una empresa de Meta y es prácticamente hoy imposible técnicamente interferir en todo lo que pasa en WhatsApp. Entonces, sí que es verdad que ahora están en juzgados con la Unión Europea para que esto no sea así y nosotros estamos preparados para que cuando esto cambie poder aportar esta funcionalidad que al final técnicamente no es tan difícil, es con un modelo de inteligencia artificial detectar cierto tipo de contenido, esto es relativamente fácil. El problema es que hoy no se puede hacer por temas legales de WhatsApp y el día que se pueda, pues 100% vamos a estar allí para aplicarlo, seguro. ¿Cuál crees que es la edad adecuada para darle a tu hijo un móvil? ¿A qué edad se lo darías tú? Yo soy muy radical con esto, pero para mí el enfoque es si tu hijo no necesita un móvil, no le tienes que dar un móvil. Esto es como lo que siempre decimos a los padres. Da igual que tenga 10, 11, 12 o 17 años. Si no lo necesita, para mí no se lo tienes que dar. Ahora bien, cuando tu hijo empieza a volver solo del cole, cuando tu hijo necesita estar en el grupo de clase por ciertos planes, o cuando tu hijo necesita estar conectado, para mí 100% lo que tienes que darle es un móvil que lo respete y no un móvil que lo exponga absolutamente todo el tipo de contenido sin ningún tipo de límite. Entonces, mi respuesta aquí es lo más tarde posible. O sea, cuando realmente lo necesite, antes no, esto es muy importante. Y eso sí, una vez se lo des, que sea un móvil que le respete. Y para añadir aquí, creo que depende mucho del niño. O sea, Claro. para mi respuesta sería, añadiendo lo que has dicho tú, que hay niños que se les puede dar un teléfono, un balance phone con 10 años y hay niños que no se les debería dar un teléfono hasta que cumplan casi los 18. Entonces, dependiendo de la educación que haya recibido, de cómo reaccione a los estímulos, de si ves que ese niño es más propenso a obsesionarse con cosas. Entonces, pues, por ejemplo, yo sé que a mí si me hubiesen dado un teléfono de pequeño, pues no hubiese estado tan obsesionado con Instagram y tal, porque a mí las redes sociales nunca me han gustado, pero hay muchos niños que si se lo das con 8 o 10 años, ya lo primero que van a hacer es hacerse una cuenta de Instagram. Sí, sí. Que me parece una barbaridad que un niño de 8 años tenga acceso a Instagram. Sí, sí, es una locura. Es una locura. Y también una cosa que es bastante importante, cerrando el tema de las familias, yo no, como hemos dicho, no somos padres, pero al menos a mí me gustaría mucho serlo. Yo creo que lo más importante o lo más efectivo es abiertamente hablar con tu hijo o con tu hija del tema y exponerle y presentarle el por qué puede ser perjudicial o por qué puede tener un impacto negativo en tu desarrollo y en tu vida en general. Entonces, el ejemplo claro de yo no consumo drogas no porque mis padres me dijeran no consumas drogas, porque mis padres me explicaron y me presentaron y me hicieron entender las consecuencias de consumir drogas. Pues es lo mismo con las redes. O sea, yo creo que es una conversación que se debe tener, exponer y explicar cuáles son los peligros de las redes y que el propio hijo entienda entienda el por qué tiene que tener límites o por qué no tiene que tener acceso o estar expuesto a ciertos tipos de contenido. ¿Crees que los padres son 100% responsables
del uso que tienen o del enfoque o la educación que tienen sus hijos frente a los teléfonos? ¿O crees que las escuelas también deberían tener su rol ahí? Yo creo que ambos, más los padres, mucho más los padres. Pero mira, el otro día fui a mi colegio antiguo y me sorprendió muy positivamente de que daban una asignatura de educación sexual, que yo, por ejemplo, no la di en mi vida. Y igual que esto quizá en los últimos años en la sociedad se ha concienciado más, yo creo que en 2, 3, 4 años debería haber una asignatura que sea educación digital y esto ayuda. Al final, pues explicar con números, con casos, que la gente entienda y vea casos reales del impacto a nivel salud mental que puede llegar a tener las redes en tu vida. Yo creo que esto ayuda mucho a concienciar y a ayudar a que el propio hijo sea consciente del problema. Que esto es lo más difícil, pero es lo más importante. Me gustaría que además la gente se vaya con un consejo práctico que pueda ejecutar, ¿no?, desde hoy mismo con sus hijos, y luego las personas que estén adictas también tengan un consejo que llevarse, ¿no? Entonces, desde una doble perspectiva, empezando por los padres. ¿Qué consejo le darías a los padres que no saben cómo enfocar la educación digital de sus hijos, que están súper perdidos en un mar de contenido adulto, aplicaciones de apuestas, redes sociales, gaming, etcétera? Pues yo diría que lo más importante es comunicación. Hablarlo, ser muy vocal con el tema, exponer y que el hijo sea el quien entienda las consecuencias negativas de un mal uso de la tecnología. Y solo con esto y siendo muy insistiendo mucho en esta dirección, el hijo tomará conciencia y será realmente cuando va a ser efectivo. Cuando el hijo sea el primer interesado en tener unos hábitos digitales saludables. Entonces, esto toma tiempo, pero es lo más importante. Hablarlo sin miedo y con fundamentos. Y mi ejemplo más claro es el tema de lo que comentaba antes de las drogas. Yo no me drogo porque mis padres me inculcaron muy bien desde muy pequeñito las consecuencias del impacto en mi vida si me drogaba. Y es lo mismo con las redes. O sea, al final el prohibir no es la solución. Creo que es mejor explicar y comunicar cuáles son las consecuencias de coger malos hábitos, en este caso digitales, y con esto es lo más efectivo. Entonces, aparte de esto, comunicar no es suficiente, tienes que darle herramientas que ayuden y faciliten esto. O sea, por muy concienciado que estés, justamente en este tema, las plataformas no lo ponen fácil para que el hijo tenga esta fuerza de voluntad. Entonces, obviamente aquí te diré que un balance phone pues ayuda mucho a digerir esto y hacer esta transición de la no tecnología a la tecnología consciente. Uh-huh. Y desde la otra perspectiva, a la gente joven que nos escucha y que está adicta al teléfono y sobre todo a las redes, ¿qué consejo le darías? Pues yo diría, o sea, yo pensaba que era un tema de fuerza de voluntad, cuando me pasaba a mí, que me faltaba fuerza de voluntad, pero creo que era más un tema de concienciación. Entonces yo hice un ejercicio que a mí me funcionó muy bien, y yo animo a la gente a que lo haga, que es coger un papel y un boli y poner dos listas, una de cosas que te dan energía y otra cosas que te consumen o te quitan energía. Entonces, yo veía que en la lista de cosas que me dan energía estaba estar con mi familia, con mi novia, con mis amigos, hacer deporte, salir a la montaña, etcétera, etcétera. Y por consecuencia, o por otro lado, veía que estaba 5 horas al móvil, o sea, 5 horas al día en mi móvil. Entonces, estaba viendo que no estaba siendo coherente. Y allí es cuando tomé conciencia y dije, ostras, si yo realmente quiero hacer cosas que me den energía y no que me la consuman, tengo que ser coherente con mis acciones. Entonces, allí tomé conciencia y vi que realmente pues quería cambiar mis hábitos digitales. Es cuando hice ese clic. Para los que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final, vamos a hacer un experimento. Sacad vuestro móvil, ir a ajustes y mirar cuánto tiempo de uso tenéis en el móvil y sobre todo segmentado por cosas que os aporten valor y cosas que os quiten tiempo. Y creo que esto es un ejercicio para empezar bastante útil, pero hablemos del futuro de Balance Phone. ¿Hacia dónde os dirigís y cuál es vuestro objetivo? Sabemos cuál es vuestra misión, pero ¿cuál es vuestro objetivo a medio y largo plazo? Nuestro objetivo es liderar la categoría de tecnología consciente en Europa. Esto es nuestro objetivo y esto se traduce en ayudar al máximo número de personas a tener una relación saludable con la tecnología en general. Entonces, esto se traduce o
como más personas utilicen Balance On, más prescriptores tendremos, porque hemos visto que el efecto boca-oreja funciona muy bien. Entonces queremos llegar a pues, que seamos la solución para la gente que quiere tener una relación saludable con la tecnología y para los padres y madres que quieran introducir a sus hijos a la tecnología de una manera consciente y regulada. Muchas gracias, Albert. La verdad que ha sido un lujo poder tener esta conversación contigo. Normalmente en los podcasts suelo ser más oyente y estar escuchando lo que dice el entrevistado, pero este es un tema que me toca bastante cerca por los últimos meses, donde he montado este proyecto y he podido aprender muchísimo sobre cómo funcionan las redes en muy poco tiempo, y me apetecía tener esta conversación que me ha encantado. He aprendido mucho de ti y espero que os guste la conversación que hemos tenido. Qué guay, muchas gracias a todos y a ti.